El día de hoy estoy en el Voc Fest, un evento que se celebra aquí en Monterrey, Nuevo León, un evento que busca despertar algo muy profundo, la vocación. Pero ¿qué significa realmente la vocación y cómo se vive el día a día? En este capítulo vamos a platicar con una serie de personas, las cuales nos van a platicar acerca de su vocación. El Voc Fest está organizado por la Pastoral Vocacional y la Pastoral Juvenil, creando un espacio de convivencia, oración, reflexión y escucha a los jóvenes, en un ambiente festivo, buscando que se atrevan a preguntarle a Jesús cuál es la misión que tienen sus vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de su podcast Anclados. Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, el Padre Darío. Bienvenido, Padre. Gracias. ¿Cómo está, Padre? Pues muy contento de estar aquí en el Voc Fest, la fiesta de las vocaciones, en donde es una oportunidad para como Iglesia de Monterrey encontrarnos y pues hacer una pausa en el día a día y darnos cuenta de cómo el Señor a todos nos llama porque nos ama. Totalmente, Padre. Y le voy a ser muy sincero, yo personalmente no soy una persona que sepa dar un tema o sepa hablar con mucha profundidad, pero creo que soy bueno preguntando. Al menos así me considero y en las últimas entrevistas así ha sido. Entonces yo quiero conocer más, me gustaría que en esta plática usted se explayara. Ándale, es su espacio totalmente. Excelente. Y bueno, como estamos en este evento de vocacional, pues vamos a hablar de las vocaciones específicas. Excelente. Entonces vamos a empezar con su vocación, Padre, la vocación sacerdotal. Y a mí personalmente es una vocación que en su momento me llamó la atención. Y bueno, en el camino Dios me fue diciendo poco a poco, que es el matrimonio. Por ahí viene un anillo, okay. No le voy a decir a mi novio para cuándo. Espérenlo. Pero me gustaría que me platicara, Padre, sí. ¿Cómo empezó su vocación? Pues mira, yo, mis papás, gracias a Dios, son un matrimonio, una familia, somos una familia de iglesia toda la vida. Desde que yo era adolescente, niño, siempre mis papás muy asiduos a la iglesia. Mi papá era ministro extraordinario de la comunión. Mi mamá era del grupo de la adoración al Santísimo. Y entonces yo desde niño, pues el catecismo, luego también esta parte de un grupo de adolescentes, luego me alejé un poquillo en la adolescencia, luego regresé como catequista y ahí me quedé 6 años, fui catequista 6 años, 3 años con primera comunión y 3 años con perseverantes. Y fui muy feliz siendo catequista, era una experiencia padrísima. Ahí conocí a muchos amigos, grandes amigos, e incluso después chavillos que les di catecismo, pues me saludaban y bien padre, ¿no? Pero ahí en ese camino participé de un retiro de adolescentes. Creo que la adolescencia es una etapa privilegiada en donde se escucha la voz de Dios. Ahora tenemos a San Carlo Acutis, ¿verdad? Que es un testimonio de cómo los adolescentes también son muy sensibles al llamado de Dios. Entonces, en un retiro de adolescentes, cuando tenía como 14 años, me sentí muy llamado por Dios, pero fue así como una experiencia muy, muy tranquila, o sea, fue como un flechazo. Como paz en su pero interior. Lo dejé pasar. Sí, lo dejé pasar. ¿Ese se podría decir que ese fue su querigma? Ándale, yo creo que sí, como un querigma, un encuentro con Dios que me movió el corazón y que me hizo como decir, bueno, ¿y por qué no? Okay. Pero me metí a estudiar la preparatoria, me metí a estudiar a la universidad. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero pues ya mis papás me decían que la universidad tenía que yo pues también apoyar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue estudiar en las mañanas y trabajar en las tardes. Trabajaba ahí en la parroquia. Entonces yo veía todos los días cómo los padres pues estaban, cómo vivían, cómo eran muy felices. Me llamaba mucho la atención que pues estaban todo el día con la gente, con los grupos, y en la noche se tenían que ir a dormir solos. Yo decía, ¿cómo le hacen para vivir así? Ajá. ¿Verdad? Yo tenía 19 años y pues un día me sentí tan llamado en una hora santa que no pude hacer otra cosa más que decirle al Señor, órale, va, ¿verdad? Dejé todo, dejé la carrera. Me faltaba un año para terminar. Fue un flachazo, pero ahora más fuerte, que me hizo en 3 semanas meterme al seminario. Aunque para entrar al seminario, para entrar a alguna congregación hay que hacer un proceso vocacional, que es lo que promovemos aquí en la pastoral vocacional.
Yo me volé el proceso, no lo hice, por eso lo estoy pagando. Pero pues fue una experiencia muy significativa que hasta el momento mi corazón sigue sintiéndose llamado por Dios. Algo que o sea, nace de mi corazón es cuando usted decide hacer el salto de fe, ese salto de fe que mucha gente a veces como que tambalea un poquito. Por ejemplo, la primera vez que yo le dije a la persona con la que hoy es mi novia que fuera mi novia, Sí, no se hubiera dado el caso si yo no hubiera dado un salto de fe, pero claro. totalmente yo estaba con la intención de, bueno, me voy a dar en el piso, si me dice que no, pero si es un sí, pues Claro. voy a estar en este lugar. Para usted, ¿qué consejo le podría dar a aquellas personas que están teniendo como estira y afloja de decir, sí, no sé, aparte del proceso vocacional, en ellos, qué tienen que hacer para poder dar ese salto? Yo creo que tienen que confiar. O sea, este salto de fe no se hace si no se confía. Si tú no confías en Dios, en que Él te va a sostener, en que aventarte no es caerte, no es golpearte, sino es pues saber que caes, estás en sus manos, entonces es cuando puedes dar ese salto de fe. Y saber que toda vocación es con Dios, toda vocación es con Dios, no es un proyecto personal, es un proyecto de Dios. Dios tiene algo pensado para ti. Porque al final eso significa la palabra vocación. Vocación significa llamado. Llamado, sí. Significa que alguien dispone el corazón a escuchar y que Dios habla al corazón, ¿no? Y la vocación también implica responder al llamado de Dios. Y esa respuesta se va haciendo en la medida en que vamos confiando. Y tú dijiste algo muy importante, que te lanzas. Sí. Si no te lanzas, ahí vas a estar siempre. Yo conozco raza que se siente llamada por Dios a la vocación sacerdotal, pero no se lanza porque le da miedo. Y ahí está siempre en la línea. O que se quiere casar, pero no se lanza a declararse. Pues ahí está. Entonces sí, la confianza, pero también el lanzarte, el arrojarte, ¿no? Hay que estar medio locos para responder al llamado de Dios. Sí, de hecho, o sea, me siento muy identificado en algo muy específico. El día que le pedí a usted que si podía estar presente en el evento, al empezar ahorita en esto de ser misionero digital, da miedo, por Claro. ejemplo. Y quiero poner esa analogía en la mesa para que también se haga reflexión en la vocación. Porque de primeras es raro, por ejemplo, estar aquí, que la gente te esté viendo y una persona que normalmente no quiere ser vista, pues qué difícil, ¿no? Y luego, ¿qué me van a decir? Y a lo mejor si me dicen que no, y entonces pasa yo les soy sincero, antes de preguntarle a usted que si podía estar en este evento, los 2 días lo estuve pensando. Claro. O sea, no fue hasta que ya se me iba y dije, Sí. si no es ahorita, seguramente ya no va a ser. Pero yo creo que aquí tú diste con algo que es clave, que es este salto implica pensarle. A eso nosotros en el cristianismo, en la iglesia, le llamamos discernimiento. Discernir es reflexionar, es preguntar, es ponerlo en oración, es pensarle, ¿verdad? Yo me lancé, pero te platiqué. Eso fue a los 19 años, pero yo sentí por primera vez el llamado a los 13. Sí. Entonces, siempre hay un paso previo, siempre hay un tiempo de discernimiento, de preguntarle, dice Jesús en el Evangelio, dice, ¿quién que quiere construir una torre no se sienta primero a planear? Claro. ¿Quién que va a luchar una guerra no se sienta primero a ver si tiene los suficientes soldados? Entonces, esta parte es fundamental en una respuesta vocacional. Pensarlo, orarlo, discernirlo, cuestionarse y saber si ahí es donde Dios nos quiere. Voy a hacer una pregunta un poco complicada, de esas preguntas, no sé si sea complicada para ustedes, pero de esas preguntas tabús. Pero digamos que estoy en una vocación específica. Y a lo mejor en el proceso no sé si realmente es lo que Dios me llamó, pero ya estoy aquí. Uh-huh. Yo personalmente hice esa pregunta a la inteligencia. Sin embargo, qué bueno que lo tengo aquí enfrente para poder
realmente tener una mejor respuesta. Sí. Claro que obviamente se lo pedí basado en el magisterio, basado Claro. en todos los documentos, no solamente una pregunta al ¿Y aire. qué te contestó? Nah, ¿Le puedo decir que me contestó? Mejor no, para ¿O yo lo podemos? decirte y luego vamos a Ok. ver si se empata, ¿no? Pero si no siento que estoy en la vocación en la que Dios me llamó, porque de repente veo que, híjole, hubiera sido sacerdote, Claro. o híjole, me hubiera casado, o en cuanto a lo religioso, Sí. ¿qué puede hacer esa persona ya en ese proceso? Yo creo que, a ver, pues, muy importante es saber que toda vocación tiene una etapa previa. Para el sacerdocio, el seminario, 10 años. Sí. Para el noviazgo, para el matrimonio, el noviazgo. Y todas las etapas Y todo bueno, ahora ya los jóvenes le ponen muchas etapas, de que Sí. el quedante, que el casi algo, que el estamos saliendo y Sí. que no sé qué. Pero el noviazgo como tal es una etapa previa a la consagración en el matrimonio. El seminario es una etapa previa a la consagración en el sacerdocio. El noviciado, el postulantado, son etapas previas a la consagración en la vida religiosa. Esas etapas previas son etapas para discernimiento. O sea, una cosa es el proceso vocacional, que es un tiempo en donde tú estás todavía como laico en tu casa, vas a retiros, vas a entrevistas, que es lo que hacemos en la pastoral vocacional, haces un primer discernimiento. Pero si ya en ese discernimiento ingresas al seminario o te lanzas con una chava al noviazgo o entras a alguna congregación, luego siguen más discernimientos, siguen más momentos de opción. A eso le llamamos en la iglesia la opción vocacional, en donde doy pasos, me voy lanzando y voy poniendo por escrito, al menos en el seminario, en la vida consagrada hay que poner por escrito que quiero entregarme a Dios. Y en esas etapas uno puede seguir discerniendo y uno puede en cualquier momento decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no. Ahora, eso es en las etapas previas, en las etapas de formación o de noviazgo. El noviciado incluso tiene la misma raíz de noviazgo, ¿verdad? Novicios, noviazgo, viene de nuevo, de novedad. Seminario viene de semilla, o sea, es algo que está iniciando, ¿no? Sí. Luego llega la etapa de la consagración, pero para que haya una consagración tiene que haber un momento de discernimiento que se hace dentro del contexto de la iglesia. Por eso los noviazgos católicos son muy importantes. Un noviazgo en donde me voy probando, me voy calando y voy descubriendo y voy decidiendo si sí o si no. Sí, inclusive en la propuesta de matrimonio, hasta el matrimonio todavía Claro, he escuchado de discernimiento más fuerte, donde las parejas y se donde dan hay cuenta. más pruebas Sí. y donde no es tan fácil. Entonces, bueno, eso también es importante que la raza lo viva, ¿no? Ahora, hay personas que después de esos procesos decide y se da cuenta después que no es. Bueno, a ver, todo tiene que ser con libertad y hay procesos en donde pues la iglesia tiene que acompañar a estas personas pues a que no vivan frustradas, ¿verdad? O sea, si un sacerdote en un momento dice, pues me di cuenta que no es por aquí, puede pedir una dispensa, no deja de ser sacerdote, pero puede pedir una dispensa para pues poder seguir haciendo su vida. Un matrimonio pues a lo mejor sí que es más difícil, pienso yo, porque es una cuestión de dos libertades. Se decide que no, se separan, pues bueno, pueden seguir viviendo en gracia si no viven en un segundo matrimonio, o incluso hay personas que viviendo segundas nupcias pueden seguir acompañados y pueden seguir viviendo una comunión con la iglesia desde sus segundas nupcias, ¿no? Una comunión espiritual, no a lo mejor una comunión sacramental, pero sí una comunión desde la fe, ¿no? Entonces, bueno, todas estas experiencias siempre acompañadas, creo que es el mejor camino, siempre acompañadas para poderlas vivir con autenticidad, ¿no? Y le contesto lo que me contestó la inteligencia. No me dijo los pasos posteriores, como me decía, ¿no? Como la dispensa o algo así. Me hablaba acerca de que todos estamos llamados a la vocación al amor, principalmente. Entonces hablaba de que si una persona no se siente en la vocación, Dios manda esta gracia para sobrellevar aquello que está llevando. Y justamente como lo decía, es estar acompañado constantemente. Claro.
que no significa que, por ejemplo, la persona ya está perdida, sino pues al final de cuentas todos estamos llamados a la santidad. Claro. Y que pues al final de cuentas cada vez más nos da mucho miedo, ¿verdad? Yo percibo a jóvenes que se siguen lanzando, pero también a jóvenes que les cuesta mucho lanzarse. Y que una de las frases que yo escucho mucho en acompañamiento vocacional es: ¿y si me equivoco? Pero creo que también otra pregunta que podemos hacer es: ¿y si no lo intentas? ¿Verdad? Tiene que haber un balance, ¿verdad?, entre lo que uno siente en el corazón, y eso es importante. ¿Qué sientes en el corazón? Un sacerdote así decía: la brújula de la vocación es el corazón y sentirse alegre. Wow. Y ya por último, padre, me gustaría ahora aquellas personas que están escuchando acerca de la vocación sacerdotal, así como a un esposo le pudieran preguntar cuáles son las gracias de la vida conyugal, cuáles son las gracias de la vida en sacerdocio. Pues yo creo que una de las mayores gracias que al menos yo he experimentado es el sentirme profundamente amado por Dios. Sentirme, ese es el lema de nuestro Bokfest de este año, ¿verdad? Llamados, pero en el fondo amados, ¿no? Quien se siente llamado se siente amado, y quien se siente amado debe sentirse llamado. Eso es una de las gracias que yo experimento. También pues el poder en el nombre de Cristo compartir los sacramentos, compartir la palabra. Yo le doy clase a los seminaristas de tercera teología sobre comunicación, y ayer les decía en la clase, fíjate que lo valioso de la preparación de una buena homilía, porque tú pues estás acostumbrado a que todos los días vas a misa, pero la gente de a pie va los domingos solamente. Bueno, lo que tú le digas el domingo tiene que durarle toda la semana. Entonces no es cualquier cosa, que tú prepares bien tu reflexión, que tú alimentes al pueblo con la palabra de Dios, es el camino y que Dios te conceda esa gracia, pues, pues es una experiencia de fe que hay que encontrarla. Y otro, la confesión. Ser testigo de la misericordia de Dios es un regalo que Dios me ha dado. Cuando yo me iba a ordenar sacerdote, mi primer destino fue el seminario, y algo que me daba mucho miedo era que iba a confesar a los que vivían conmigo. En una parroquia tú confiesas y la gente se va, pero yo vivía ahí con los mismos seminaristas, ¿no? Entonces decía: híjole, ¿cómo los voy a ver a los ojos si sé sus pecados? Y luego me di cuenta que el corazón del sacerdote se hace más grande al experimentar la misericordia y el amor de Dios, siendo testigo de la misericordia que Dios comparte. Eso está muy interesante, o sea, cómo su corazón se va llenando de misericordia. Sí. Y digo, para alguien que en su adolescencia batallaba mucho para la confesión, porque ¿qué me van a decir? O me van a sapear. Claro. Y a lo mejor y sí, pero es necesario. Pero qué importante es saber que lo que sea que pase en la confesión es completamente en total misericordia. En total misericordia, en total entrega, sin ver el pelo en la sopa, sino más bien como viendo esa misericordia de mi parte, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un consejo muy importante para las personas que están, que se quieren confesar también. Y que no tengan miedo, que busquen a Dios en la reconciliación y en todos los sacramentos, ¿verdad? Híjole, Dios nos regala muchísimo cuando cada sacramento nos comparte a Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? De manera especial la Eucaristía, que no es cualquier sacramento, es Cristo mismo sacramentado. Entonces no dejemos de comulgar si tenemos esa oportunidad, esa gracia de Dios, acercarnos a la reconciliación y comulgar sabiendo que ahí está Cristo dándose a todos nosotros. Ya quedó, padre. Qué gusto, Charlie. Gracias, y usted. Y a la orden. Pues bienvenidos de nuevo. Aquí están conmigo los seminaristas Pedro y Walter. ¿Cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 15 ya cumplidos. Y yo 14. Ok. Walter, Pedro, se me hace muy interesante, primero que nada, quiero decirles la edad que tienen y el hecho de que ya sean seminaristas. A mí personalmente, también lo digo aquí en el podcast, yo no sentí un llamado hasta muy grande, ¿sí? Y me da muchísima curiosidad
saber cómo jóvenes tan pequeños, bueno, porque en comparación yo tengo 29, cómo jóvenes tan pequeños encuentran o empiezan a encontrar esos destellos de vocación. ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, pues mira, antes que nada quisiera recordarte, ¿verdad? Realmente el llamado no es como que se escuche, sino que el llamado ya está en la vocación, ya está en la vida de todos. Cuando naces ya tienes el llamado, Dios ya te eligió desde la concepción. Tú vienes y ya tienes un llamado por el cual vas a venir al mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya con el simple hecho de estar vivos es la vocación, ¿sí? Con el simple hecho de estar vivos tenemos la vocación. Ahora, la pregunta que usted nos decía, ¿cómo fue que nació esto, verdad? ¿Cómo fue creciendo este llamado? Bueno, pues por mi parte, yo pudiera decir que por la necesidad de sacerdotes que había en el mundo. Analizando así a mis amigos de la secundaria, a mi familia, a mis amigos de ahí, por mi casa, pues pude notar que había falta de acompañamiento, había una falta de espiritualidad, había falta de comprensión, porque pues muchas veces podemos decir, están los psicólogos, están los maestros, está el personal mayor, pero pues realmente no es lo mismo usar la mente que usar el espíritu, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Entonces, yo analizando la necesidad espiritual, la necesidad de un enriquecimiento espiritual que había, fue que me puse a prueba y dije, aquí estoy yo, Señor. Y si tú me quieres y me necesitas y ves las fuerzas y las cualidades que tengo, y yo puedo estar. Si no me quieres ahí, mándame a otro lugar. Porque como te dije, la vocación desde que naces la tienes. Entonces, si tú me mandas ahí, ahí estaré yo. Si no, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Algo que se me hace muy interesante de lo que dices es que o sea, y vuelvo a lo mismo, porque me veo a mí mismo, o sea, me veo en un espejo cuando yo tenía tu edad y hablas con no sé cómo decirlo, como sabio. O sea, realmente para la edad que yo tenía, es más, el hecho de que me digas que encuentras una necesidad, en este caso en la comunidad, yo ni siquiera discernía de lo que era una necesidad. O sea, yo realmente lo que estaba haciendo era jugar, y eso se me hace muy interesante, ¿no? Quiero aclararlo porque me gusta mucho cómo hablas, o sea, cómo te expresas, y tienes razón, tienes toda la razón en el tema de cuándo nace la vocación, ¿no? Yo creo que más bien es esto que estamos haciendo es empezar a afinar la brújula. Ajá. Para saber realmente a eso que me llama Dios al principio, pues hacia dónde voy a ir, ¿no? Sí. Walter, ¿verdad? Sí. Pedro. Bueno, pues yo también por la necesidad, pero más por problemas familiares. Ok. Pues yo no era de ir a la iglesia, de verdad a mí nunca me gustaba ir a la iglesia ni nada de eso, pero gracias a mi abuela, ella un día me llevó y me platicó de Jesús, y desde ahí empecé a pedirle al Señor por mis problemas familiares, por las necesidades que tenía, y también porque pues me llamó mucho la atención de Joselito, como un joven, casi adolescente, creo que era adolescente, pues dio la vida por Cristo, y pues creo que me guié mucho por eso, en que pues si Dios no lo quiere, ¿verdad? Y pasará otro detalle así igual como la cristiada, pues yo también daría mi vida por Cristo. Simplemente pues estar aquí en el seminario no es mucho de estar orando, rezando, sino que es simplemente cada día levantar y decir muchas gracias Jesús, muchas gracias María por un día más que me dejas estar aquí en este momento, en esta vida. Wow. Primero que nada, qué importantes son las abuelitas, ¿no? En la vida. Pues también fue parte importante para mí en mi fe, mi mamá. Pero sí, las abuelitas son muy sabias, ¿no? Claro. La otra cosa que quería decirles es que estoy muy sorprendido cómo jóvenes de tan corta edad sientan este calor en su corazón, este fuego en su corazón. Es como, o sea, se los voy a decir con otras palabras. O sea, realmente cuando yo tuve una conciencia real, o sea, una conciencia de decir, oye, hay un Dios todopoderoso, un Padre, un Creador,
todo esto es creación de Él, quiero encontrar la santidad, esas cosas que realmente pues no las encuentras cuando estás pequeño, sino ya creces, estudias, te formas y luego te das cuenta de eso. Yo me quedo impresionado cómo ustedes tienen un destello, una chispa, algo diferente. O sea, ahorita yo estoy hablando con dos chicos de 14, 15 años, a mis 29 años, hablando a la altura de un chavo bueno, sí soy chavo, a un chavo de 29 años. Entonces, vuelvo, qué impresionante. Pero me gustaría también que me contaran, vamos a romper tabúes también en esta plática. Mucha gente que seguramente va a ver este capítulo lo va a ver preguntándose, número uno, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué me llama Dios? Es más, puede ser una persona que no necesariamente sea deísta, a lo mejor sea agnóstica, pero está diciendo, oye, ¿qué hago en este mundo, no? Claro. Entonces yo creo que es importante ese romper tabúes. ¿Por qué? Les cuento yo personalmente. Yo antes pensaba que el proceso vocacional era me voy a quemar. Era un tema de marketing como para que te convenzan para ser sacerdote. Y claro, ese tabú, estoy seguro que no solamente lo tenía yo, lo tenemos muchos jóvenes, ¿no? Entonces me gustaría que me platicaran un poquito qué es realmente el proceso vocacional. Bueno, así como lo dijo, yo también pensaba que el proceso vocacional era un vente para el seminario. Y pues realmente no. El proceso vocacional, como su mismo nombre lo dice, es un proceso, un camino, ir moldeando a la persona, irla formando, a lo mejor no para la vocación sacerdotal, pero sino para ser verdaderos cristianos. De hecho, propiamente nuestros formadores nos han dicho, el seminario menor, propiamente, incluso el seminario mayor y todos los ámbitos, pero que sean de seminario, el seminario es la continuación del proceso vocacional. Es ir moldeando a la persona para que sea un verdadero cristiano. A lo mejor no un sacerdote, a lo mejor no es necesario entrar al seminario y ordenarte. Eso no. Dios no nos ha llamado a ser sacerdotes verdaderamente. Dios nos ha llamado a que con el ejemplo seamos cristianos, católicos y apostólicos. Seamos sacerdotes santos, seamos cristianos verdaderos y seamos profetas para ir a anunciar, como lo dije desde un principio, anunciar la buena noticia a toda la creación. Entonces el proceso vocacional no es realmente un vente para el seminario, es más bien un ponte aquí, hay muchos caminos, ¿cuál de todos te gusta? ¿En cuál de todos cabes? ¿En cuál de todos te sientes más cómodo? Entonces, cuando entramos al proceso vocacional, no estamos entrando al seminario, no estamos entrando a la vida religiosa, no vamos a usar hábito, no es necesario usar hábito, no usamos hábito. Los seminaristas no usamos hábito. Es hasta 6 meses después de entrar al seminario que usamos hábito. Entonces, el proceso vocacional no define qué somos nosotros, más bien define cómo vamos a ser nosotros. Ese es el proceso vocacional. Bueno, muchos no jóvenes, bueno, también los jóvenes, pero también las familias sienten ese miedo de los inicios del proceso vocacional. En específicamente mis papás, pues mi papá más bien tenía ese miedo como de que pues si entra al seminario pues no va a dar nietos, no va a tener hijos. Entonces me imagino que también es uno de los miedos de los papás de los jóvenes que sienten esa inquietud, que pues no me va a dar hijos y pues me voy a quedar sin nietos, o también decir que pues no le gustan las mujeres. Creo que el proceso vocacional es un acompañamiento de saber cuál es tu vocación. A lo mejor no muchos jóvenes, incluso mujeres que hacen su proceso vocacional, pues no entran nada más para, por ejemplo, los jóvenes para ir al sacerdocio. Muchos entran nada más para encontrar su vocación o no saben ni qué es, pero quieren buscar ese acompañamiento junto a Jesús. Pues la verdad, me gusta mucho cómo mi compañero Walter relata eso, porque pues es algo más explicado. También me gustaría decir que a los jóvenes que tienen esa inquietud, pues que se animen a sentir ese acompañamiento y a
a seguir caminando junto a Jesús. Nosotros no fuimos seminaristas de un día para el otro, también tuvimos nuestro proceso y tuvimos muchos miedos. De verdad fueron muchos miedos que en verdad los tuvimos que enfrentar, muchas piedritas en el camino, pero al fin de cuentas aquí estamos. Yo cada día que me levanto digo es un día menos para la ordenación sacerdotal, y pues me gusta mucho este aspecto de vivir junto a Jesús. Igual pues el proceso es ese camino hacia el cielo, como dijo Carlo Cutis, es un pasito más al cielo. Entonces pues mis palabras serían para ustedes ánimo, y que pues se den esa valentía de enfrentar el camino con Jesús. Gracias, Walter, Pedro, por sus palabras, y yo también quería decirles a las personas que nos escuchan, pues también, sí, como tú decías, una necesidad, ¿no? Qué importante son las vocaciones hoy en día, sacerdotales, matrimoniales, religiosas. Digo, qué importante es realmente una vocación con responsabilidad, una vocación bien discernida, como le decía el Padre Arío en el capítulo pasado, porque aparte de que también estamos careciendo de muchos sacerdotes, estamos careciendo de muchas vocaciones. O sea, vemos matrimonios que no viven en vida conyugal, no viven como el proyecto de Dios. Vemos a veces también muchos laicos que no se quieren casar o que no quieren ni siquiera ser sacerdotes o religiosos, o es más, siendo laicos y no quieren vivir la vida de gracia. Entonces, creo que es un llamado general hay una necesidad en este mundo, y esa necesidad es por culpa del pecado, y somos la primera línea de defensa ante eso. Somos la iglesia que militante, por eso se llama militante. Sí. Decía el Papa Francisco, la iglesia de santos yo no sé dónde está, aquí todos somos pecadores. Entonces, pues de un pecador a pecadores, pues quiero darles las gracias que vinieron a decir unas palabras. Espero verlos el día de mañana en su vocación, donde Dios los quiera poner en el camino que vayan recorriendo. Pero si es el sacerdocio, me encantaría que mis hijos los conocieran a ustedes. Muchísimas gracias, Walter. Pedro, no sé si quieren decir algo más. De pecador a pecadores, gracias. Igualmente, pues, volverles a recalcar eso, que la vocación es un don que te regala Dios. Entonces, lo tienes que vivir. Si tú encuentras ya tu vocación o estás buscándola, da todo por Jesús. E igual, de pecador a pecador, muchas gracias. Amén, hermanos. Gracias. Gracias. Muy bien, amigos, ahora estamos con la tercera entrevista, y la siguiente vocación es la vocación laical. Me encuentro con Mafer, de 15 años, ¿verdad? Yes. De 15 años, que me comentan, yo la acabo de conocer literalmente, ¿no? Ahorita nos va a platicar todo el rollo, pero me comentan que es una persona que ha vivido en servicio en la iglesia por mucho tiempo y tiene 15 años. No me dan las matemáticas, o sea, ¿cómo es esto? Quiere decir que entonces llevará toda su vida literalmente en servicio, y eso lo vamos a responder en un momento. Entonces, bienvenida, Mafer. Ay, muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío, la verdad. O sea, es un honor tener una persona que sea tan servicial en la iglesia, y me gustaría empezar a conocer eso. ¿Cómo empieza tu vida laical en la iglesia, tu vocación? Bueno, creo que más que nada, pues sinceramente la que empezó no fui yo. Yo siempre he llevado, como mi familia pues lleva esta religión y todo. Entonces, pues desde chiquitos mi abuelito siempre nos ha inculcado el ser católicos. A mí al inicio, la verdad, ¡ay, cómo me estresaba ir a misa, ir a hora santa! Las horas santas no me gustaban casi nada, o sea, yo las odiaba. Y todo, como en la parroquia, las horas santas son los jueves, yo siempre rezaba que cada vez que estuviéramos en misa no nos quedáramos y que no se apagaran las luces, y decía, no, vámonos. A mí la verdad no me gustaba mucho. Pues empecé a crecer y entré a un grupo ahí de la iglesia que es de niños y adolescentes. Pues me gustaba mucho, la verdad. Lo dejé en un momento por la escuela, porque pues la escuela sí ha tomado gran parte de mi tiempo en lo que es pues mi vida. Y luego empezó el grupo del DEA, que lo empezó justamente mi tía, porque pues toda mi familia siempre ha estado muy metida ahí en la iglesia. Mi abuelito es ministro, mis hermanos y yo y mi mamá llevamos el cargo del coro de niños en misa de 9.
Y pues mis tías siempre han estado en eso de los adolescentes y los jóvenes. Entonces pues mi tía por la pandemia tuvo que cerrar el grupo pues por todas estas cosas. Sí, fue un momento muy complicado. Ajá. Para Y pues justo lo abrió. Yo le empecé a ayudar con de que pues para sacar dinero, invitar jóvenes, y yo también viví mi retiro del DEA. La verdad pues me gustó mucho que pues me quedé. No conocía a casi nadie, la verdad pues todos al inicio como que sí nos conocíamos, pero no era como de que siempre nos habláramos o algo así. Siempre fue de que era de lejitos. Y pues empezó el grupo y yo la verdad me sentí muy cerca. Y me acuerdo que con mi anterior coordinador de la PJ, él me enseñó a colitar. Y a mí me gustó mucho, mucho, mucho a colitar. Sí, yo también Ajá. acolité un tiempo. Bueno, yo todo lo hice grande, o sea, yo nunca, Sí. así como tú, que estuviera tan pequeño y fuera monaguillo chiquito. No sé cuántos años tenías cuando eras monaguilla. Creo tenía como 13. 13. Yo empecé a hacer monaguillo, bueno, no sé si se dice monaguillo o acolito, pero empecé por ahí de los 23 años. O sea, ¡Hala! yo tengo 29. Entonces, sí, la verdad es un servicio bien padre, bien divertido, Sí. o sea, y ver como la misa desde ese lado Ajá. se siente bien chido, sí. Sí, la verdad, pues fue porque más que nada pues había mucha escasez de jóvenes y no había nadie, y había misas en las que nada más íbamos él y yo, y era de que, no, pues te enseño, y le dije, pues sí, está bien. Pues me aprendí y como por 4 meses seguidos estuve yo todas las misas acolitando. Y me empezó a gustar mucho, lo empecé a hacer. Obviamente cometía muchos errores al inicio, pero después, o sea, súper experta. Dije yo, Ya experta está. en el tema, ya todo, súper tranquila. Y pues a mí me gustaba mucho, la verdad. Creo que de ahí empezó. Y ya después empezamos con lo demás, que fueron la dinámica 2. Hasta el momento llevamos 5 dinámicas y gracias a Dios se han unido demasiados niños, adolescentes. Pues sí, han momentos en los que sí son muchos, hay momentos en los que son muy poquitos. En la primera dinámica fuimos 50 y pues de esos 50 sí se quedaron la mayoría. Hasta el momento yo lo que hago pues es pues dirigirme con ellos. De hecho tenemos un proyecto ahí en la iglesia que es el catecismo para adolescentes. Ok. Y nosotros pues hemos juntado muchos adolescentes que se ven muy, muy, muy unidos. Yo creo que ha sido un trabajo no difícil porque, bueno, sí, un poco difícil porque es muy difícil últimamente pues atraer a muchachos más que nada a la iglesia, porque todos traen esa idea de que, uy, no, Sí, la de que iglesia. todo el tiempo aburridos, sentados Ajá. o hincados rezando, ¿no? Sí, no sé por qué he O conocido sea, a sí, mucha. pero... Ajá, he conocido a demasiada gente que siempre es de que, ay no, es que está súper aburrido y siempre quieren que te aprendas todo. Y pues yo siempre he dicho de que, pues, no es así, o sea, sinceramente, creo que ya es como parte de ti mismo si quieres aprenderlo, ¿no? O sea, que es importante, ¿verdad? Pero que como quiera, a veces vivir un momento con Diosito se siente muy, muy a gusto. Y es lo que yo siempre le digo a los muchachos que están ahorita también, y que pues gracias a Dios se han quedado muchos. No, pues a veces sí se van algunos, pero pues creo que sí, o sea, por esa parte. Y por otra, pues con los niños del coro. Yo no participo mucho, pero también me gusta mucho a mí cantar, y más que nada estar con ellos, ver cómo crecen. Al inicio sí cantaban bien desafinados, pero ay no, en las primeras misas se escuchaba muy extraño, pero ahorita la verdad se escucha súper, súper bonito. Oye, Mafer, y platícame un poquito, digo, no sé si te comentaron un poquito por qué te estoy entrevistando, es por la vocación laical. Ajá. Que, bueno, por ahí me decía el padre Darío que la vocación es un llamado, es algo que nos llama a Dios. Entonces, en este trayecto de 15 años, en este proceso de que has estado entre los grupos de monaguilla, que si en el coro, ¿dónde sientes en qué y en dónde sientes a Dios? Yo siento, yo la verdad ahorita, como ya no vivo los retiros, voy a poner por ejemplo, yo siento a Dios en cada resultado y en cada persona que veo que se acerca. Digo, yo lo que siempre he pensado es que
se lo dije a los muchachos, esta última dinámica, les dije, yo la verdad no les digo felicidades, porque yo sé que ustedes a través del crecimiento de esos muchachos van a ver los frutos, van a ver su trabajo reflejado. Y mi mamá, mis papás siempre me lo han dicho, siempre me han dicho que en todo lo que yo tengo, hasta la más mínima cosa, ahí siempre está Dios, siempre está conmigo. Y pues creo que he tenido las cosas buenas y las cosas malas, porque pues si bien siempre mis papás me han dicho de que no, pues nunca pienses que, no todo lo malo es malo, siempre hay algo bueno ahí. Entonces creo que pues en todas esas cosas, en todos mis logros y pues en todas esas personas que me rodean, además que nada en la iglesia, pues yo puedo encontrar a Dios y yo veo todo mi trabajo reflejado ahí. Muy bien, Fer. Y ya por último, ahorita que nos están viendo los jóvenes y que muchos a lo mejor están viviendo lo mismo que tú, o a lo mejor no, a lo mejor todavía no dan ese paso para entrar a un grupo, a su comunidad, les da miedo preguntar, les da miedo inscribirse, porque muchas veces, por ejemplo a mí, a ti, a muchos nos inscribieron nuestros papás, ¿no? Y he visto muchos pasos de gigante, ¿no? Pasos de chicos de tu edad que ellos solos van al grupo, ellos solos se inscriben, ellos solos se mandan, por así decirlo. Entonces, si alguien está viendo este capítulo, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías para que se den ese paso? Ay, qué buena pregunta, oye. Hago buenas preguntas. Sí, la verdad. Pues yo creo que el miedo es algo muy normal y es algo que siempre en cualquier cosa que intentes, en el que seas nuevo, en lo que estés solo, siempre va a estar. Y si nunca te atreves a hacer las cosas, nunca te vas a dar cuenta para qué estás hecho, qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Yo siempre he pensado que tal vez si en un grupo sientes que no encajas, busca otro. O sea, no digo de que, pues si te cae mal alguien, pues no sé, ¿verdad? Pero yo pienso que siempre uno mismo tiene que buscar lo que le gusta, sin sentir miedo, obviamente. Sé que pues en algún momento sí sentimos así de que no, es que me van a excluir o algo así, o no, es que pues ponemos miles de excusas, pero creo que es muy importante que perder el miedo y dejarte llevar por Dios, dejarte llevar por su amor. Es muy importante, siento yo. Y pues sí, eso. Tiraste el micrófono literalmente. No, pues muchísimas gracias, Mafer. Me da mucho gusto, como te digo, y se los dije también a los seminaristas de 15 años. Estoy muy sorprendido, chicos de tu edad, que ya estén moviéndose como locos en la iglesia. Y yo a mis 15 años sí estaba en grupos de la iglesia, pero no estaba en estos eventos de verdad como amando. Es un contexto diferente, pero el punto es que amaba más a mi grupo que a Dios, así te lo digo. Entonces la verdad es que qué interesante ver, por ejemplo, personas como tú, que estén tan metidas en la iglesia, que están tan comprometidas, que inviten a tantos jóvenes, que estén con ellos. Entonces, pues nada, seguir amando, seguir siendo santo a tus 15 años, a tus 25, a tus 30, a tus 60. Espero verte más adelante ahí en el evento, siguiendo bailando y todo. Sí. Pues muchas gracias, Mafer. No sé si quieres decir algo más. No tengan miedo y yo creo lo que más les recomiendo, déjense llevar por el amor de Dios. La verdad está muy, muy bonito. Con esa gente muy, muy, muy linda, de muchas edades. Tengo amigos de casi 28 años, de 30, conozco un buen de gente, la verdad. Y todos tenemos algo, todos tenemos una cualidad para entrar a la iglesia con la que podemos explotarla, no sé, encontrarnos a nosotros mismos, encontrar en qué somos buenos, en qué tal vez no somos malos, en qué podemos mejorar. Y pues sí, entren a la iglesia, no tengan miedo y sean parte de este camino tan bonito. Gracias, un placer. Igualmente. Listo, amigos, seguimos con las entrevistas vocacionales y ahora me encuentro con un matrimonio. Justamente previo a empezar a grabar les decía que voy a estar como pez en el agua, tengo muchas preguntas porque pues pronto voy a estar dando anillo. Entonces me siento muy feliz y muy contento de estar con un matrimonio que nos va a hablar, válgame la redundancia, acerca de la vocación al matrimonio.
Sus nombres son Alex y Paola y el día de hoy se encuentran aquí también en el Vogue Fest. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se encuentran hoy? Pues yo estoy un poco nerviosa, es la primera vez que grabo algo, entonces veamos qué tal queda. Ok. Sí, igual, estoy nervioso, entre nervioso, emocionado, hay mucha gente, pero andamos bien. Igual no se preocupen, cuando menos se acuerden ya se les olvidó que están... Que estamos frente a los ojos grabando. de muchas personas, ¿verdad? Claro. Bueno, pues miren, primeramente me gustaría así, muy breve, previo a que me platicaran acerca de la vocación, acerca de ustedes, de dónde empezó su querigma, es decir, su primer llamado en la iglesia. Cada quien así como... Tú primero. Uy, mi primer llamado a la iglesia comenzó a los 14, literalmente. O sea, fue como algo muy extraño porque en realidad, hijo, eso no sé si contarlo tal cual, pero pues era porque me había gustado una muchacha, o sea, en el coro, ¿no? Y por eso fue que me acerqué y digo, para no hacerlo como tan extendido, pues ella se fue, yo me quedé y seguí, y seguí, y seguí, y seguí. Y aquí estamos, 17 años después, todavía siguiendo en el servicio a Dios. ¿Cuántos años tienes, Alex? Tengo 33. 33. Ajá. Ok. ¿Y tú, Paula? Yo también me da mucha risa porque un día de la nada mi mamá llegó un sábado y nos dijo a mí y a mi hermana, las escribí al grupo de perseverantes para que tengan algo que hacer y ya no estén ahí acostadas sin hacer nada. Y fue como, pues estábamos bien aquí, ¿verdad? Pero gracias por habernos escrito. Yo tenía 11 años cuando mi mamá nos metió a perseverantes y de ahí ya, o sea, nunca dejé de estar fuera de la iglesia. Estuve en grupos, yo pensaba que era un grupo juvenil, ahora veo que era un grupo de adolescentes, porque de ahí seguimos, los perseverantes, seguimos perseverando y conforme fueron pasando el tiempo, pues ahí fue comenzando mi caminar. Un día que mi mamá quiso que hiciéramos algo y pues yo siempre le digo, ¿verdad? Por gracia de Dios, que un día tú quisiste que hiciéramos algo, estamos aquí, ¿no? Entonces, pues Bendito yo comencé Dios. así, ¿sí? Sí, ese fue como, a mí me gusta llamarlo el llamado como el evento católico, ¿no? Ese momento en el sí. que hizo que nos quedáramos, ¿no? Y algo de lo que quería preguntarles también, otra vez, previo a la vocación al matrimonio, pues ustedes también vivieron la vocación laical, ¿no? En su apostolado, en cada uno de su apostolado. Y antes de que me platiquen, cuándo se conocieron, o si el proceso fue durante, ¿cómo vivieron su vocación laical? ¿Cómo vivieron su apostolado a la iglesia? ¿Qué es lo que hacían ustedes? ¿En dónde estaban? Y pues la verdad es que yo creo que he estado en la mayoría de las pastorales, hace ratito lo platicábamos, porque venimos de un retiro. Ajá. Entonces yo le decía a Pau, yo creo que solamente me falta la pastoral social. O sea, porque cuando justo empecé el coro y luego después catequesis y luego empezamos con el tema de la liturgia y así le puedo seguir con la cuestión con los jóvenes y luego ministro de la comunión y ahí va el evento canónico del proceso vocacional. Ah, hiciste el proceso. Yo entré al Wow. seminario. Ok. Para que tenga continuación la Este es un giro en la historia, Sí, eso no claro, sabía. Ok, exacto. O sea, sí he estado en estas pastorales y pues la entrada al seminario, obviamente. Estuve 2 años y cacho en el seminario. Pues antes era diferente la formación a como es ahora. Y pues después de eso, ya fue donde entró Pau a mi vida, que ahorita hablaremos más de eso. Y seguimos en la iglesia, o sea, seguimos sirviendo, estando actualmente. Pues Pau y yo vamos a coordinar justo el proceso vocacional de mujeres junto con una laica consagrada y con una virgen consagrada también. Ok. Y además, más cosas que hacemos, porque son muchas las cosas que hacemos en la iglesia. Estamos estudiando los ministerios laicales, somos asesores en un movimiento diocesano. O sea, yo creo que la parte apostólica como tal está inmersa en nuestra vida totalmente. Sí, y les digo una cosa, ahorita que me platiques también tu trayectoria, me acordé mucho del catecismo de la iglesia, cómo habla acerca de los cónyuges, que deben de ser fecundos, y no nada más fecundos en vida, sino vida en la iglesia. Y qué importante es el servicio que hacen hoy en día como matrimonio,
en su comunidad o ya sea en otras comunidades, porque están siendo justamente el proyecto de Dios, están siendo fecundos. Entonces, qué lindo, me gusta mucho lo que platican. Ahora tú, Paola, platícame, Yo, como ¿tú te en digo, qué ondas andabas? Comencé siendo adolescente desde los 11 años y conforme iban comenzando las necesidades en la comunidad donde estaba, yo estaba en una capilla, pues comencé a hacer cosas. Comencé a ser lectora y luego que monitor y luego comencé también a, ¿cómo se dice?, a organizar la misa, a buscar colectas, lectores, así. O sea, me fui por ahí metiendo en el caminito, ¿verdad? Y después fue cuando ya comencé a estar propiamente de base en un grupo juvenil, que es el DEG, y pues ahí Dios me tuvo, ¿verdad? Entonces, ahí le andamos haciendo de todo. Obviamente también estuve en un coro, catequista, o sea, sí, evidentemente andábamos haciendo de todo, sí. Hay una frase, ¿no? Que somos la cuchara de todos los moles. Sí. Ándale, sí, la jonjolí. Ándale, la ajonjolí de todos los moles. Sí, pero pues yo siempre lo veo así como pues a donde Dios me llame. A veces obviamente no tienes experiencia, pero pues ya Dios dirá por dónde. Tú me pusiste aquí, tú me vas a decir cómo, Exacto. ¿no? Entonces, si ya llegamos al punto del proceso vocacional, yo decidí hacer mi proceso vocacional porque tuve un novio que hizo su proceso vocacional y pues a mí me dio la inquietud, pues terminamos porque ese novio entró al seminario y que justo es la misma... Que justo ese novio que ella tenía entró conmigo al seminario. O sea, hay muchas coincidencias. Sí. Solamente que él, como es menor que yo, entró a la preparatoria. Yo he entrado como a otra etapa. Pero literalmente hicimos el proceso juntos. Ajá, exacto. Y entramos al seminario juntos. Sí, entonces me da mucha risa porque a veces veo fotos de su proceso vocacional y salen los dos de que en las fotos, ¿no? Sí. Pero yo hice mi proceso vocacional porque yo dije, bueno, ok, si Dios tiene algo para él, seguramente también tiene algo para mí y yo lo quiero descubrir, ¿no? Exacto. Entonces yo por eso llegué a hacer mi proceso vocacional y ahí ya comienza el punto donde nos conocimos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para lo que comentan de que los dos hicieron el proceso vocacional y romper un tabú también acerca del proceso vocacional, que no, vuelvo a lo mismo y lo que le preguntamos al padre Darío y a los seminaristas que estuvieron aquí, no solamente el proceso vocacional es para saber si voy a ser sacerdote, ¿no? Entonces, de verdad, espero que se inclinen con esto a buscar su proceso vocacional, que no necesariamente es porque una técnica de mercadotecnia para que te inviten a ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, ando ahí también rompiendo esos tabús durante los capítulos, porque yo fui una persona que pensaba que esa era la táctica, ¿no? Bueno, ahora sí, a lo que truje Chencha. ¿Cómo se conocieron? Bueno, hubo un encuentro con el arzobispo en el año 2016, ¿verdad? ¿Dónde fue? En el seminario menor, todavía los hacían allá. Yo era coordinadora de un grupo y pues antes invitaban a los coordinadores a tener como una charla especial con el obispo, ¿no? Y en esa charla iba a haber la primera tanda que hubo en ese momento de misiones vocacionales e invitaban a las personas que quien quisiera ser voluntario, pues te apuntaras, ¿no? Entonces aquí la Cadillito dijo, pues yo quiero, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría ser parte de esas misiones y pues me apunté. Y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos porque yo estaba en el seminario y pues obviamente participamos propiamente de esas misiones vocacionales. Estábamos en un decanato en Guadalupe, que nos tocó como ir a servir allá, y ahí llegó ella, como voluntaria. Entonces fue como que la primera vez que nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Yo ya traía esta inquietud de hacer mi proceso vocacional, entonces dije, pues voy a ir a esa previa de misiones. Exactamente. Okay. Entonces sí, pues Alex era seminarista, que su apodo de seminarista es coach. O sea, coach. Todavía hay gente que lo saluda y ¿qué onda, coach? O sea, ese era su apodo y ahí nos conocimos. Ok. ¿Cuánto tiempo duró el noviciado? ¿Cómo? ¿Noviazgo? El noviazgo. Es que ahí no nos hicimos novios. O sea, yo hice mi proceso vocacional. Okay. Como deben de ser los 9 meses, súper entregada. Obviamente durante todo este tiempo yo le compartía a Alex todo lo que me iba pasando. Exacto. Alex estaba en el seminario
Y cuando yo salí, yo decidí optar por la vida consagrada. O sea, en realidad, sí. Ok, otro plot twist en la historia. Otro twist a la historia. Oye, dicen que Dios es bromista, pero no sabía que tanto. Sí, claro. Sí, yo decidí optar por la vida consagrada, entonces hice mi aspirantado y pues me di cuenta que esa vocación no era la mía, o sea, Ok, te diste cuenta en el proceso. yo Qué me chido. di cuenta en el proceso exactamente. Entonces, rompemos más tabúes. Exacto, sí, yo pensaba y incluso me gusta mucho decir esta parte porque yo les digo que yo creía que era mejor ser consagrada, o sea, yo siempre pensé, ¿por qué Dios me llama a algo tan ordinario como el matrimonio? O sea, Ok. pasa todos los días, ¿no? Claro. ¿Por qué no puedo ser consagrada? O sea, ¿por qué no me llamas a eso que a mí me parecía tan especial? Claro que es muy especial, pero también hay mucha riqueza en el matrimonio que yo no veía, ¿no? Sí. Pero me tocó darme cuenta por mi propia experiencia que esa no era mi vocación. Sí, y ese es otro mito, ¿no? Que pasa hoy en día, que al sacramento del matrimonio lo bajan un poquito, ¿no? Y cada uno, como dices, tiene su riqueza en el sacerdocio, tienen su riqueza en el matrimonio y al final del día el proyecto es el mismo. Ajá. Entonces, qué buen comentario, yo creo que es importante recargarlo, ¿no? Y luego, ustedes fueron, bueno, como no tenemos tanto tiempo y me gustaría tener las 2 horas para poder platicar todo. Practicarte toda la historia. ¿Mande? Practicarte toda la Sí, historia. a ver cuándo los invito a un capítulo exclusivo para hablar acerca de la vocación del matrimonio. Pero vamos a hablar ya de la vocación específica. Sí. Hace poquito que platicaba con el padre Darío, le preguntaba las gracias del sacerdocio y me las dijo increíble. Ahora quiero saber cuáles son las gracias del matrimonio. Hijo Jesús, siento que es una pregunta muy profunda. Sí, ¿verdad? Hago preguntas acá. ¿Bien? Sí, pregunta que tiene que ver con mucha profundidad. Pero, a ver, no es como que yo sea el más experto, ¿verdad? Pero lo que yo consideraría como una de las gracias dentro del matrimonio como tal, o sea, ya en nuestra experiencia propia, es el amor. O sea, el amor conyugal, totalmente siento que es una gracia. Porque no sé, me remonta a mis pláticas prematrimoniales como esto es un Dios y nosotros y Dios. Dios en medio, Dios a un lado, Dios arriba, abajo, a un lado, donde lo quieras poner. Pero al final del día Dios ahí presente, junto con nosotros, viviendo esta aventura, no caminando día con día, ¿no? Siento que por ahí para mí sería como que una de las gracias del matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque sin él, no sé, siento que esto sí tiene sentido, o sea, porque, y, ojo, tengo muchos amigos que solamente están casados por el civil, que se respeta y es, pues qué padre, pero siento que cuando venimos a esta otra parte, o sea, como la parte religiosa, la parte esponsal, como que lo realza todavía mucho más. Sí, como un matrimonio con propósito, ¿no? Exactamente. Porque a veces muchos se casan porque me cae bien, porque me gusta, porque es bonita, y realmente hay un propósito, ¿no? Y creo que eso todavía es muchísimo, bueno, no podría decir mejor, no lo estaría diciendo correctamente, pero tú lo dijiste ahorita hace un momento y se me fue, pero decías algo de que es, pues es necesario, ¿no? Para que Sí. la vida conyugal se pueda ir dando por mucho tiempo más. Exacto. Que la clave es no olvidar que yo en él encuentro a Dios. O sea, eso me parece muy significativo porque obviamente no es un secreto, en todos los matrimonios hay problemas, hay altos y bajos. Nosotros no tenemos tanto tiempo de casados, solo tenemos 2 años. 2 años. Se 2 puede años. decir que somos unos bebés todavía en este caminar, pero yo he aprendido que, o sea, altos, bajas, yo en él encuentro a Dios. O sea, no importa la circunstancia en la que nosotros estemos, encuentro a Dios. Y también me gusta mucho decir cuando nos invitan a lugares o así, ¿vienen 2? No, vamos 1, porque él y yo somos 1. Ajá. En ese momento en el que nosotros nos casamos, nos hicimos 1. Esa es la carne, claro. Ajá, Sí. exactamente. Entonces a mí me gusta mucho decir, vamos 1. O sea, a mí me gusta decir eso. Perdón, es que suspire, pero es que también yo... Haz 1 pronto. Sí, Pronto serás 1. Digo, y justamente les quiero hacer una pregunta de un novato, ¿no? Las personas que se quieren casar pasan un proceso previo al matrimonio, que es este proceso, voy a llamarlo un proceso social de la preparación de la boda
y no tanto del matrimonio. Hace poquito platicaba con un matrimonio también más o menos de 2 años, me platicaban esto, que nos enfocamos mucho en planear la boda y no planear el matrimonio. Y me platicaban acerca de ciertos, que ni siquiera las pláticas matrimoniales, algo así como que había algo que existía, que era como, vamos a ver si realmente somos para el tal para cual. Entonces, de una persona que está por entrar en ese proceso, ¿qué consejo le darían para no perder el camino, para no perder el rumbo y sobre todo el enfoque del propósito, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, yo soy psicólogo, entonces lo vivo, bueno, lo trato de ponerlo en práctica y lo doy como consejo, que yo creo que una de las bases es, va a haber muchas voces cuando empezamos esto juntos, que si su mamá, que si la mía, que si su papá, que si mi papá, que si mi tía, que si mi abuelita, que si no sé quién, que el consejo, que tal, que ojo, yo entiendo, ¿verdad? Que son consejos para que mejoremos, para que estemos bien, para que tengamos una buena vida juntos, pero en realidad nada más ella y yo nos conocemos. Nada más ella y yo tenemos como que este lenguaje que nos representa como pareja, como para elegir y decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces como que la parte auténtica. Sí, llevo mi historia, lleva su historia, su contexto familiar y el mío, pero ella y yo juntos vamos a formar una sola familia. Yo les digo a mis pacientes, tu familia actual, o sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, van a pasar a ser tus familiares. Ahora tu familia es ella. Y tienen derecho de romper con cualquier juicio, cualquier esquema, cualquier patrón y construir los propios. Es lo primero que yo les diría, o sea, sean libres de elegir por ustedes mismos lo que su corazón dicte por dónde tenga que guiarlos en este caminar. Okay. Desde cosas muy sencillas, como elegir qué casa comprar, hasta cuándo tener hijos, que es como que una decisión como mucho más fuerte. Y desde cosas que a lo mejor tú dices no importa, o sea, Ajá. Nos pasaba como, pues mi mamá lavaba con X jabón. Ok, Sí. o sea, eso es muy normal creo que en las mujeres, ¿no? Mi mamá lavaba con este jabón y por eso yo voy a lavar con ese. No, pues en esa plática yo descubrí que a mí no me gusta ese jabón, a mí me gusta otro. Entonces, desde una elección tan pequeña Sí. que puede parecer que no vale la pena, hasta las decisiones más grandes. Más ¿verdad? grandes, como de compro una casa aquí, compro una casa en Guadalupe, en Monterrey, en Juárez, o compro un carro, no lo compro. O sea, decisiones que tienen que ver como con algo más fuerte, pues igual, o sea, elige primero, o sea, vamos a platicar aquí, tú y yo, juntos, y ya después tal vez escuchamos como el consejo, ¿no? Que te digo, yo sé que es para bien, ¿verdad? La mayoría de los consejos que nos dan papás, amigos, etcétera, pero es como que nosotros En lo privado. Ajá, en lo privado. En síntesis, la comunicación es en lo privado y es, como decías tú, es una sola persona. Ajá. Ustedes juntos toman la decisión y Exacto. supongo, como dices, va a haber mucho ruido alrededor. Exacto. Es saber cómo... Y Ok. justo viene desde el previo, como dices, o sea, desde la planeación de la boda. Es que ¿por qué se van a casar en un jardín? ¿O por qué va a Sí. ser en un salón? Exacto. ¿O por qué vas a dar de comer ¿Por qué pollo? nada más 10 mesas? Ajá. No, pues es que... ¿Por qué nada más para 200? Y en la familia somos 200. ¿Dónde están los demás? ¿Y por qué aquí? ¿Sabes? O sea, como que todas estas cositas al final del día hacen ruido y pues nos hacen sentarnos y decir, oye, es que mi mamá dice que hagamos esto. Y luego, es que mi mamá dice que hagamos esto otro. Y así no la podemos llevar. Entonces es como, no, mira, aquí, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Se agradece, ¿verdad? El comentario de afuera, de mamá, de papá, de quien tú quieras, pero tú y yo vamos a decidir porque al final del día vamos a estar tú y yo en esa casita o en esa casota, solos, disfrutando, sufriendo, avanzando, creciendo, brincando, saltando, llorando, lo que tú quieras, pero no solamente vamos a estar nosotros dos. Sí, creo que es importante aprender a no soltarnos. O sea, y a veces pensamos de algo físico, ¿verdad? No, o sea, soltarnos nada. O sea, Sí. para todo siempre estar bien tomados de la mano para Ajá. que pues no se rompa, ¿verdad? O sea, Ajá. que lo que hay entre nosotros sea más importante que el ruido exterior. Claro, sí. Ok, muchísimas gracias, Alex, Paula. Ya nada más por último y por cuestiones de tiempo, y se los juro que yo puedo hacerles 1000 preguntas. Ahorita se me acaban de cubrir otras 20, no les miento. Pero bueno, estoy muy limitado de tiempo. Entonces,
Están hablándole a las personas que seguramente tienen o están haciendo un discernimiento del matrimonio, o están en matrimonio, o están en noviazgo. ¿Qué consejo les pueden dar? Ahora te toca a ti, toco primero. Venga, tú Me primero. encanta. Yo les diría que escucharan la voz de Dios, que a veces como yo, que llegué a pensar que esto no había riqueza, pero en realidad hay mucha, y la oración es tan importante, o sea, no soltarnos de Dios, estar en oración, y sobre todo aquellos noviazgos, creo que hoy en día ya no hay noviazgos con propósito. Somos novios a ver si funciona, a ver si, no, o sea, verdaderamente volver a retomar la importancia del noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? La preparación para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, comenzar a tomar esto con más seriedad, y también, si estás en duda de, ¿será para mí el matrimonio o no? Atrévete a hacer un proceso vocacional. Digo, aquí en el centro vocacional, el ciclo pasado, es la primera vez que hubo participación de matrimonios dentro del proceso vocacional. Wow. Entonces, volviendo a romper el tabú, estamos ya en esa apertura, en donde si vas al centro vocacional también te vas a encontrar con matrimonios con los que puedes platicar, con los que podemos escucharte, y si tienes alguna inquietud, poder ayudarte a resolverla, ¿verdad? Entonces, la riqueza vocacional está, y creo que lo dijiste al principio, lo importante es ir a Dios. Todos vamos hacia el mismo rumbo, vamos caminando al final del día. Entonces, pues que sean valientes y se atrevan a decirle que sí al Señor en la vocación en la que se sientan llamados. Exacto. Y yo creo que del lado humano diría que si un consejo podría darles a los novios o a quien tiene inquietudes es: ve al primer amor. Siempre ir al primer amor va a ayudarnos como a tener esa emoción del Espíritu Santo y decir, mira, déjalo intento. Y comunicación. O sea, yo creo que en un noviazgo la comunicación es algo totalmente básico. Y en esta comunicación, agregar a Dios. ¿Sabes qué importante? No sé si tú has visto este movimiento de los eventos del Padre Borre. Claro. Velada para tres, o sea... Uy, sí. ¿Sí me explico? O sea, ese momento tan especial, digo, no quiero spoilear tanto, pero los tres en intimidad, o sea, nosotros dos y Dios en intimidad, de verdad es como algo que te llena de batería, que te llena de pila, que te dice, sí, ya me acordé por qué estoy aquí, por qué quiero estar con ella, por qué quiero encaminarnos hacia esto, ¿no? Y tener ese propósito, o sea... Siento que eso es lo más importante. Sí, y qué importante es ese momento, y que ese momento se siga repitiendo no solamente en el evento. El padre Borre justamente lo decía, este momento es un momento que tienen que repetirlo la pareja constantemente en su intimidad. Entonces, sí, claro. Qué importante es. Y de hecho no sé si también sabían de matrimonios, que lo acaba de sacar, no sé si por ahí ya lo hayan escuchado o si ya estén en un grupo de matrimonios, pero creo que lo encamina también un poquito con eso, ¿no? En tener amistades de matrimonios, bien padre. Me encanta, sí. De hecho, yo trabajo ahorita con el padre Borre en Pastoral Digital. Ay, qué padre. Sí, padre. Me encanta, está padrísimo. Bueno, yo solamente añadiría que así como el sacerdote todos los días le dice que sí a Dios y a querer pues llegar al sacerdocio y ser siempre de Él, nosotros todos los días nos decimos sí en la mañana, ¿no? Y cuando nos vamos a dormir también, o sea, ese sí constante también está. Y también añadiría ahorita que dijo de la comunicación, los noviazgos también deberían estar hechos de preguntas incómodas, platicar todo lo que quizás pueda incomodar. Entre más platicado esté, creo yo que más éxito va a tener el matrimonio, porque no hay sorpresas, ya se platicó, ¿verdad? Totalmente. Entonces yo añadiría solamente eso. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Paula. No, de nada.